Son las 10:18 de la mañana. Continuamos con más de esta cita de éxitos a través de la señal de éxitos 93.1 sonidos en primera fila. Y pues hoy tenemos a nuestro colaborador de los martes, cada 15 días, Enrique García. Y con él vamos a hablar sobre un tema bien interesante: seguridad alimentaria y cambio climático. Porque es que pues el cambio climático representa sin lugar a dudas una amenaza muy significativa para la seguridad alimentaria global. Aparte que afecta no solo la producción, sino también el acceso a los alimentos. Y pues hay distintos elementos que vamos a conversar de este impacto que puede tener el cambio climático en la seguridad alimentaria. Enrique, buenos días, bienvenido a esta cita de Muy éxitos. buenos días, bueno, muy contento de compartir con ustedes como siempre y bueno, con toda la gente que nos está escuchando, nos sigue atentamente todas las semanas, bueno, en este caso ahora es quincenal. Así es. Miren, el tema del cambio climático tiene muchísimas aristas y una de esas aristas es la seguridad alimentaria, porque el cambio de las temperaturas a nivel global y el cambio de los patrones de lluvia a nivel global está afectando la manera como se desenvuelven los cultivos. Ujú. Entonces, hay cultivos que necesitan mucha agua, hay cultivos que al contrario necesitan una cantidad de agua más justa para hacer su ciclo, y si tienen excesos, al contrario de ser positivo, pueden perderse. Entonces, voy a mencionar varios cultivos que en el transcurso del tiempo están en altísimo riesgo y la palabra correcta para utilizar es de extinción. ¿Por qué? Porque las condiciones del planeta van a cambiar, o mejor dicho, están cambiando de tal forma que si se sostiene ese patrón, con el tiempo, esos cultivos o se van a minimizar o van a desaparecer. Y el primero en la lista es el cacao. Ese precisamente de donde sacamos el chocolate, pues está en altísimo riesgo si las temperaturas siguen en aumento, porque los árboles de cacao tienen poca tolerancia a las altas temperaturas. Igualmente, otro cultivo que también, o otros cultivos que están en riesgo son los de los cereales. Trigo, el maíz, la cebada, son sensibles a los procesos de sequías prolongadas. En Guatemala, por ejemplo, acaban de tener una pérdida de cosecha muy importante. Si mal no recuerdo el número, es algo así como el 70%, 70-80% de las cosechas de maíz. Ahora bien, también no podemos obviar lo que tiene que ver cuando ocurren estos, bueno, gracias al cambio climático, pues estos cambios extremos, ¿no? O mucha lluvia, o mucha sequía, o inundación, o pues quema. Y esto también trae plagas que afectan no solo Excelente. la alimentación, no solo los cultivos, sino también que por rebote de alguna manera afecta, por supuesto, a nosotros los ciudadanos. Fíjate, eso es un detalle bien interesante que estás mencionando, porque hay uno de los cultivos que voy a mencionar que también está en alto riesgo, que es el del plátano y cambur. ¿Por qué? Si es un cultivo tropical que más bien en las regiones cálidas se da muy bien. Bueno, porque si la temperatura está mucho más alta y los niveles de humedad también son más altos, para ellos es perjudicial, porque pueden hacerse vulnerables a hongos y a bacterias que son oportunistas, y entonces efectivamente los cultivos pueden perderse. Saben que hay otro que no quiero dejar por fuera, pues que el tiempo lo tenemos corto, es el aguacate, que tanto nos gusta. El aguacate es un cultivo que requiere una gran cantidad de agua, y para que nuestros oyentes tengan una referencia válida, 1 kilogramo de aguacate necesita aproximadamente 1000 litros de agua para que la planta lo genere, o sea, para que el árbol lo produzca. En Chile ya están teniendo problemas muy serios con los cultivos de aguacate, porque en Chile el agua es privada y muchos cultivos privados de aguacate han dejado sin agua a las comunidades vecinas, con la Fíjate, gravedad de eso. fíjate que cuando me pasaron el tema, pues me puse a investigar un poco también. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles de estas estrategias que pues los expertos recomiendan para mitigar el impacto del cambio climático en la alimentación son aplicables en el caso de Aragua? Agricultura resiliente, uso eficiente del agua e innovación tecnológica. Yo creo que uno de los principales allí es el manejo del agua, porque precisamente nosotros tenemos un riego ineficiente donde se desperdicia muchísima agua. Y eso lo podemos ver en los cultivos de caña, por ejemplo, que se riegan hasta que se saturan, y esa saturación de aguas pues termina en el lago. Y así muchos otros.
Otra parte que no es menos importante es que se está hablando muy seriamente del desarrollo de transgénicos que sean resistentes o que hagan más resilientes a las plantaciones más vulnerables. Por ejemplo, el trigo, como hablamos ahorita, trigo, cebada y maíz. Ese es otro punto de vista que se puede abordar. Otra parte es la transformación de lo que tú cultivas. En este sentido, a lo que te refieres, si tú estás cultivando o estás centrado en el monocultivo ya está demostrado científicamente de que es inviable con el tiempo, sobre todo porque agota el suelo. Entonces te exige que estés metiendo una cantidad de químicos y de fertilizantes para mantener esos cultivos vivos. Aquí nuestros indígenas nos dieron una gran lección hace mucho tiempo, y es que ellos precisamente hacían rotaciones de cultivo y la siguen haciendo. Por miles de años ha sido tradicional y eso ha mantenido la salud de los suelos. Lo hacían los incas, lo hacían los mayas, lo hacían los aztecas. Incluso hasta el sol de hoy no se sabe exactamente cuáles eran las combinaciones de suelo que ellos utilizaban que eran tan eficientes para alimentar a tanta gente en sus ciudades. Pero yo creo que el principal elemento que era constante en ellos era el respeto Exactamente. por el planeta. A pesar de que no estaban tan educados, tan formados, no habían tantos avances tecnológicos como lo puede haber en la actualidad, no había tanto acceso a la información, había algo que lamentablemente mucho se ha perdido en la actualidad y es precisamente esa conciencia social y ese respeto por lo nuestro. Así es, y fíjense en este detalle. Aquí, cuando hablamos de seguridad alimentaria, nos referimos a que estamos enfrentándonos a una condición en la cual el mundo nos ha dado ejemplo que está cambiando de una manera drástica. Y fíjense el primer ejemplo que les voy a citar, el Amazonas. Está sufriendo la peor sequía en sus últimos 40 años. Y ha llegado al punto que incluso lo que llegaba por vía fluvial de alimentos a muchas poblaciones no puede hacerse porque sencillamente no hay calado suficiente para las embarcaciones. Eso es gravísimo. La pesca no se puede ejecutar porque sencillamente no hay espacio. Y segundo, o mejor dicho, para concluir esto, se está secando el bosque que está alrededor del río, que ya no tiene acceso, o sea que sus raíces no llegan al agua. Y disculpa, rapidito, en el Sahara acaba de llover al punto de inundación en varias partes del desierto. Así es, anoche estaba viendo casualmente la imagen del Sahara, pues con varias lagunas. Con lagunas. ¿Quién lo diría que en el desierto de Sahara habrían pues lagunas? Entonces, estos cambios que van a pasar, que en el Sahara, si seguimos a este ritmo, entonces vamos a tener bosques. Y en el Amazonas, donde tenemos bosques ahorita, vamos a tener desierto. En el norte del sur, todo cambiado patas arriba. Cosa. Bueno, nada, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Son las 10:25. ¿Usted quiere más información? Ampliar sobre este tema, @Sembramos Todos con Enrique García Suárez. Gracias, Enrique. Un placer tenerte con nosotros. Melodías de siempre.